Saludos a todos. Bien, iniciamos un nuevo video tutorial, en este caso dedicado a la herramienta hoja de cálculo de Drive con la utilidad de realizar manipulación de datos en el sentido de tener un conjunto de datos grande y poder establecer orden atendiendo a diferentes campos o estableciendo filtros que nos permitan ver subconjuntos de esos datos que cumplan unas determinadas condiciones. Cuando se intentan procesar grandes cantidades de datos en formato tabla, si los datos vienen en una única tabla, una forma muy cómoda de manipular esos datos y obtener distintos resultados es utilizando una hoja de cálculo. En el caso de que fuesen más tablas y que guardasen relaciones, evidentemente lo más apropiado sería utilizar un sistema gestor de base de datos. En este caso hemos elaborado una tabla con una serie de datos. Aquí tenemos de estudiantes con una serie de datos en la ciudad de la que proceden, la nota y la edad que tienen, y vamos a ver cómo podríamos realizar operaciones sobre estos datos. Supongamos que, por ejemplo, necesitamos ordenar a estos alumnos por la calificación que han obtenido. Bueno, pues lo más sencillo sería seleccionar automáticamente. Cogemos lo que sería el rango de datos que queremos ordenar y nos vendríamos a la opción datos en la parte superior y le diríamos ordenar intervalo. Cuando hemos seleccionado esta opción, vemos que nos aparece una ventana donde podemos elegir por qué columna deseamos ordenar. Como podéis ver, nosotros tenemos la columna ABCD o BCD en este caso, que son las columnas en las que hemos marcado nuestros datos, y podemos elegir por qué columna deseamos ordenar. El problema radica en que debemos indicarle a nuestro sistema que mi tabla tiene una cabecera, de tal manera que no interprete que la palabra estudiante es el nombre de un estudiante. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es marcar la opción los datos tienen una fila de encabezado, y de esa manera veis ya lo que hace es automáticamente seleccionar las cabeceras como campos para el orden. Si yo quiero ordenar por nota, pues selecciono nota y le tengo que decir si lo quiero ascendente o lo quiero descendente. Si quiero de mayor nota a menor nota, pues marcaría esta opción ZA, le diría ordenar, y de esa manera, pues como podéis ver, ¿de acuerdo?, aparecen los datos ordenados, ¿de acuerdo?, por, en este caso, la nota, de mayor nota a menor nota. Bien, si nos vamos otra vez a la opción ordenar intervalo y volvemos a marcar, podemos seleccionar nota, veis que es posible, podemos observar que es posible ordenar por más de un criterio. Es decir, ¿qué ocurre si ordeno por nota y luego quiero ordenar por otro criterio? Por ejemplo, para el caso de que las notas sean iguales, pues que ordene, por ejemplo, por edad. Bueno, pues tendría que añadir otra columna para ordenar, y en este caso pues podría elegir edad, podría elegir nombre, podría elegir ciudad, lo que me interesase. Vamos a suponer por edad. Bien, pues al seleccionar por edad voy a indicar también que de mayor a menor. No es necesario, podría cambiarlo, pero vamos a dejar esta opción. ¿Qué significa esto? Pues que ahora al darle ordenar, hemos ordenado, en este caso, de la nota que hemos puesto, la primera es las menores notas, ¿de acuerdo? Aquí las tenemos, y fijaros cómo para el caso de alumnos que tienen la misma nota, por ejemplo estos tres, lo que hace es ordenar por la edad, es decir, por ejemplo el de 20 años evidentemente iría después que el de los dos que tenemos aquí de 19, y en este caso lo mismo ocurre para el 9 y lo mismo ocurre para el 10. Es decir, nosotros podemos simplemente con datos ordenar intervalo decidir en cada momento cuál es el orden que queremos. Lo único que sí tenemos que tener cuidado es de si nuestra tabla tiene una cabecera, indicarla, porque mirad lo que ocurre si, por ejemplo, yo le digo que quiero ordenar por la columna de nota. Si yo hago eso y le digo ordenar, fijaos lo que ha ocurrido, me ha ordenado aquí y nota lo que es la cabecera se la ha llevado abajo. ¿Por qué? Porque ha interpretado que forma parte de los datos a ordenar, y en este caso le correspondería esta posición. Bien, esto en cuanto a lo que sería la referencia al orden. Pero en ocasiones no nos vale única y exclusivamente con los órdenes, sino que lo que necesitamos puede ser establecer un filtro de datos. Es decir, yo no quiero ordenar, sino que lo que quiero es ver qué alumnos cumplen una determinada condición. Bien, para eso
En este caso lo que haríamos sería seleccionar las cabeceras donde tenemos los nombres de los campos y nos iríamos a la opción datos y crearíamos lo que se denomina un filtro. Hacemos un clic, vemos que aparece aquí un control y aquí me permitiría a mí, por ejemplo, pues seleccionar, supongamos que quiero ver los alumnos de esta tabla que tienen 20 años. Bueno, pues me vendría al campo edad, me vendría aquí en la parte inferior y aquí aparecen todos los valores, ¿de acuerdo? Que tiene mi tabla. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, solo los de 20, pues una opción sería eliminar el resto de valores de edad. Es decir, fijaos que lo que hemos hecho es dejar solamente los de 20. Si yo le digo aceptar, automáticamente solo me muestra los datos referentes a alumnos que tenían 20 años. Voy a deshacer el filtro, control Z. Claro, ¿qué ocurre? Que en ocasiones el conjunto de datos es muy grande, entonces si busco un dato concreto puede resultar engorroso ir eliminando el resto de datos que yo no quiero visualizar. Para ello tenemos otra posibilidad. Nos vamos a dirigir a nuestro filtro de datos, en este caso por edad, y en vez de filtrar por valores, lo que vamos a seleccionar es la opción filtrar por condición. Ahora mismo no tenemos ninguna condición fijada, pero nosotros podemos presionar en este control y decir, aquí tenemos una serie de condiciones, el texto contiene, el texto no contiene, el texto comienza, es decir, son distintas condiciones. Por ejemplo, si yo quiero a los alumnos que tengan 20 años, pues lo que puedo decir es que el texto contiene 20 años. O puedo decir también la opción es igual a, y ahora coloco el valor y le digo 20. De tal manera que cuando yo seleccione la opción aceptar, 20, ¿veis? También me lo muestra y no he tenido que ir desactivando el resto de valores. Este tiene una ventaja sobre todo cuando el conjunto de valores es muy grande, porque resulta bastante engorroso ir eliminando todos los valores que hay que no deseo. Bien, en este caso vamos a establecer otra vez, vamos a pulsar control Z y vamos a recuperar todos los datos. Supongamos que ahora lo que necesitamos es alumnos aprobados en Granada. Bien, pues entonces tendría que venirme aquí al filtro, filtrar por condición, seleccionar que el texto es igual a Granada, ¿de acuerdo? El texto es exactamente como es tipo texto. Vamos a poner aquí, vamos a poner Granada. Pulsamos el control de aceptar y me muestra solo los de Granada. Y si solo quisiese ver ahora los aprobados, pues lo único que tendría que hacer es venirme aquí a nota y en filtrar por condición seleccionar en este caso que el número es mayor o igual que, en este caso el aprobado es el 5, pues pondría mayor o igual que 5 y le diría aceptar, con lo cual me mostraría todos los alumnos que son de Granada y que hayan aprobado. Bien, esta es la forma de realizar los filtrados y el ordenado de conjuntos de datos. Es la forma de ordenar fácilmente datos, grandes cantidades de datos, y a su vez también establecer filtros que nos permitirían, por ejemplo, pues sacar listados parciales. Supongamos que ahora yo necesito que sacar este listado, pues sería tan sencillo como seleccionar esto, darle copiar y me lo llevaría a cualquier documento y ya sacaría el listado que a mí me interesa de una forma parcial. Para desactivar los filtros, como podéis ver, si pulsamos la tecla control Z, que es deshacer, pues nos va deshaciendo los filtros, pero también existe otra posibilidad que es en datos desactivar el filtro. Hay que tener en consideración que cuando un dato está filtrado, o sea, yo sé que una tabla está filtrada porque alguna de las cabeceras veis que aparece con el símbolo de un embudo, ¿de acuerdo? O de un filtro, lo que me está indicando es que ese dato está filtrado, es decir, no se están mostrando todos los datos de la tabla. ¿De acuerdo? Si yo quiero eliminar los filtros porque ya no los necesito más, pues me vengo a datos y le digo desactivar filtro y ya me mostrará la tabla con todos los datos. Bien, pues con esto finalizamos también este video tutorial en el que hemos mostrado una herramienta bastante útil para manejar grandes conjuntos de datos. Saludos.